Bueno, muy buenos días. Buenos días acá desde Bogotá. Buenas tardes para ti, José Millán, en España. Hola, Juan Carlos. Buenos días, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, pues, ¿cómo no hablar del equinoccio, no, José Alberto? O sea, semejante evento Bien, astronómico, astrológico. bueno, el equinoccio, que aquí en el hemisferio norte es el del otoño, del verano al otoño, el hemisferio sur, el, el contrario, ¿no? Del invierno a la primavera, como su nombre indica, es el día en que las noches y los días son iguales, ¿no? Y eso es algo que es fascinante, es el equilibrio entre la luz y la sombra. Entramos en un periodo mágico, ¿no? De equilibrio entre la luz y la sombra. Yo creo que esto ya nos da la primera clave de Libra, que es eso, es el equilibrio y el darnos cuenta de la naturaleza profunda de las polaridades. Porque una polaridad es algo que está en equilibrio, que los dos polos tienen igual fuerza. Y es que cuando hablamos de equilibrio, inmediatamente para que haya equilibrio tienen que existir dos zonas. Dos zonas. Equinoccio en el equilibrio que tenemos el mismo tiempo de día y de noche en el hemisferio norte y sur. Es muy distinto a los solsticios, que es en marzo y en diciembre, que tienden a ver el día más largo y, y la noche más oscura, más larga también. ¿Sí? En cambio, en el equinoccio son paralelos, son similares, y eso ya habla de Libra, de que precisamente el zodiaco, que son animales, zodiaco, que son todos los animales, cuando hablamos de los elementos de aire, que es Géminis, Libra y Acuario, allí no hay animales, allí hay seres humanos o una balanza. Entonces ya desde ahí ya está mostrando que hay una diferencia sustancial de que no estamos hablando de los animales, es decir, los animales internos o los arquetipos, también podríamos decir, o los dioses internos que son como la biología o como lo innato, lo instintivo. No, acá entras una naturaleza humana, una naturaleza que busca ver equilibrio, que busca hacer una síntesis, un análisis de las situaciones para llegar a algo justo, a algo ecuánime, que es algo que distingue a los planetas que están ubicados en el signo de Libra, ¿no? Sí, sí. Es curioso porque me recuerda una historia que no sé dónde he leído, no me la he inventado yo, lo seguro, la he leído por ahí en un sitio, del origen del Libra, de por qué el signo de Libra es el único que no es zoomórfico, no es ni un animal ni una persona, es una balanza, ¿no? Y lo que leí es que cuando los dioses hacen entrega del saber astrológico a los hombres, en una acción muy prometeica, eh, les hablan del signo de Libra junto con todos los demás. Y los hombres les preguntan a los dioses, pero ¿qué animal o qué persona rige este signo? Y los dioses dicen, no, no podemos deciroslo, porque es el signo secreto, es el séptimo signo, que es el número 7 de nuevo, es un número Siete. mágico, ¿no? Mm. Entonces, de alguna manera, los dioses proponen este acertijo a los hombres, este reto, de decir, bueno, averiguad vosotros en qué consiste el signo de Libra, qué animal o qué tipo de persona representa al signo de Libra, ¿no? Es un bonito mito, es un bonito Claro. mito, ¿no? Que yo os transmito. Y es que precisamente yo creo que en Libra es donde empieza el énfasis humano, la razón, por eso signo de aire, la razón, el equilibrio. Entonces, pues hay unos mitos que lo distinguen muy bien. Por ejemplo, el mito de los egipcios, cuando alguien muere, ellos dicen que el corazón del que muere entra en un juicio, en un análisis, en donde está el dios Osiris, está una gran bestia y está la balanza y la diosa Mate. Y entonces lo que hacen es poner en una parte de la balanza el corazón y en la otra una pluma. ¿Sí? Y hay 42 personas, entre animales y seres humanos, que evalúan esa situación. Lo curioso es que 42 son las provincias de Egipto. Entonces, lo que habla precisamente este análisis de los 42 es que no se trata de una justicia de biología, de ojo por ojo,
sino una justicia social, donde están los 42 representantes de lo que se conocía como Egipto, evaluando si es pecador o no es pecador. Si es pecador, la bestia se comía el corazón, si no, se salvaba y tenía vida eterna. Es, es ahí donde empieza ya como ese tema social de Libra, y precisamente como es la balanza, es donde ya no se enfoca la voluntad en el yo, sino me importa el otro. ¿Quién es el otro? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está una ecuanimidad social? Ciertas normas y ciertas leyes que nos permiten la convivencia, el equilibrio. Sí, es curioso, ¿no? Porque este mito me hace pensar en dos cosas. Primero, debe ser mis orígenes físico-matemático, que 42 es 6 por 7, y 6 es Virgo y 7 es Libra, de algún modo, ¿no? En fin, los numerólogos seguro que le sacan mucha punta a esto, pero es interesante ese dato, ¿no? Y la otra cosa que me ha hecho pensar es eso, que en una balanza, en un platillo se pone una pluma, que es el símbolo de lo aéreo, y en el otro se pone un corazón, que es el símbolo de las emociones, los sentimientos. El corazón todavía es tan grande. Y es curioso porque el órgano regido por Libra son los riñones. Son los riñones, que es un órgano par, los dos riñones son teóricamente iguales. ¿Y qué hacen los riñones? Filtran los líquidos, filtran nuestros líquidos. Y ahí ya vemos, ya podemos ir entrando un poco en el lado oscuro de Libra, que es ese su problema con las emociones, porque es el problema de todos los signos de aire con las emociones, ¿no? Y por eso los riñones, ¿qué hacen? Filtran los líquidos, de algún modo que convierten esos líquidos en más aéreos. Y es lo que tú decías, convierten los juicios muchas veces emocionales, ¿no? de cáncer, por ejemplo, que está en cuadratura, convierten los juicios sí emocionales en juicios ya más objetivos, les quitan el sentimiento, la emoción. Sí, y ahí nombras dos cosas cuando hablas del 6 y el 7, Virgo y Libra, ¿no? Fíjate que yo creo que no hay nada más que busquen más la justicia que Virgo y Libra. Virgo desde como deberían ser las cosas, ¿sí? Y Libra un poco más idealista, un poco más social, ¿sí? 6 y 7. Por otro lado, fíjate cómo en la antigüedad, hasta creo que el segundo siglo después de Cristo, el signo de Escorpio era muy grande. Es decir, Libra era parte de Escorpio y Libra era a las tenazas del escorpión. ¿Sí? No, no, no. Y eso es algo interesante porque de Escorpio viene un poco la justicia, pero la justicia más visceral. El ojo por ojo, el diente por diente. ¿Sí? Mientras que Libra trata de ser un poco más ecuánime y un poco más imparcial, menos efervescente con todo ese Escorpio, ¿no? Sí, no, y por eso, por ejemplo, los jueces no pueden juzgar a gente de su familia, ¿no? Eso es cáncer. Lógicamente, tienes que tener una distancia emocional de lo juzgado. Es evidente. Pero claro, ese es el problema, que como tienen que tener una distancia emocional con respecto al otro polo, la relación que establecen es una relación muchas veces que es contractual. No olvidemos que es Venus y Saturno, los regentes de Libra. Es decir, voy a escribir, voy a grabar en piedra, Saturno, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero hacer, que es Venus, no lo que me gustaría hacer. Y Sí. entonces ahí tenemos un poco este problema de Libra, de qué hago con las emociones, porque las emociones son caóticas. Y ahí Libra dice, uff, Y es que ¿qué hago? es el centro del Libra. Yo para Libra pondría la palabra de tomar decisiones. Es decir, la toma de decisiones para Libra es fundamental y esencial. Si no lo hace, toman la decisión por él Libra, lo empujan y termina viviendo una situación. Pero la idea es hacerlo de una manera más ecuánime y por lo menos generando una escala de valores propia. De eso habla Venus. Pero a mí que me gusta y yo que quiero, no que quiere todo el contexto, no que quiere todo lo social, sino yo que quiero construir, ¿sí? Y lo peor que le puede pasar a un Libra es procrastinar, dejar que las decisiones las decida otro, dejar que la vida se encargue. No,
con un sol en Libra, como el sol es lo que se enciende, lo que debemos encender es la toma de decisiones y de liderazgo. Por eso es un signo cardinal. ¿Sí? Y sin embargo, ahí es donde le aprieta el zapato a Libra, también en la toma de decisiones. Si uno mira el mito de Tiresias, el mito de París, que son mitos muy librianos, que es el no quiero tomar decisiones, no porque no pueda, porque de hecho Libra es el que mejor situado está para tomar decisiones, sino porque la decisión va a causar daños, va a causar dolor, me va a malquistar con alguien. Siempre que Unas tomas una decisión, consecuencias. hay consecuencias, hay consecuencias. Va a haber gente que no esté feliz con tu decisión. Y Sí. eso Libra no le gusta para nada. Eh, y fíjate que ahí, cuando tomas precisamente el mito de Tiresias y el de París, es interesante porque son seres humanos tomando decisiones entre dioses. ¿Sí? Que eso es bien curioso. Ellos podrían deliberar entre sí, pero no. Le tienen que decir a París que elija cuál es la diosa más bella. ¿Sí? Y le tienen que decir, el de Tiresias es más bonito, seguramente por mi luna en Escorpio lo veo más bonito, porque eh, Tiresias va caminando un día y encuentra a dos serpientes peleando y enlazadas y decide matar a una, mata a la serpiente femenina. Y cuando mata a la serpiente femenina, él se vuelve mujer, ¿sí? Queda, digamos, envuelto en esa maldición por haber matado a esa serpiente. Y se vuelve una gran meretriz, como 7 años de ser meretriz, en donde 7 años, 7 años. Es donde, el número de Saturno, donde el aprende número de todos Libra. los misterios de la sensualidad, la sexualidad y el gusto. Después vuelve y encuentra las mismas serpientes y decide matar a la serpiente masculina para ver si vuelve otra vez a su estado y se vuelve hombre, ¿no? Y ahí es cuando, paralelamente, en una de las infidelidades de Zeus, Hera lo pilla teniendo sexo con otra diosa o con alguien, y entra en una trifulca y Zeus le dice, yo tengo todo el derecho, porque es que el gusto sexual de la mujer es mucho mayor que el del hombre y yo por eso tengo que buscar. ¿Sí? Y entonces se enganchan en esa pelea y dicen, yo sé quién nos puede solucionar este tema. Tiresias, que fue una gran meretriz y también ha sido hombre, él sabe muy bien cómo es este tema. Y entonces le dicen, bueno, Tiresias, díganos quién goza más en el acto sexual. Entonces él dice, pues si dividimos el gusto del acto sexual en 10, una parte es la del hombre y 3 veces 3 es la de la mujer. Claro, Hera se ofende profundamente, termina dándole en la cabeza y termina ciego. Pero Zeus, al ver que fue de su parte, le da la visión interior, la visión de ver más allá que los mismos hechos. ¿Sí? Ahí vemos a Libra actuando en total dimensión, ¿no? Es el Libra maduro, que no escapa a su responsabilidad de decir la verdad por dura que sea, de tomar decisiones por duras que sean, y de asumir las consecuencias, finalmente, ¿no? Fíjate Entonces, cómo cuando hay muchos planetas en Libra o en casa 7, ¿sí? Vemos precisamente, por ejemplo, si nacen como mujer, son muy yang. Si nacen como hombres, son muy yin, en el sentido de que sí, están muy al cuidado de su cuerpo, de su piel, de sus cosas. Una luna en Libra, un Venus en Libra, bueno, ¿sí? Un hombre, ¿sí? Y una mujer muy sí, sí, yang, sí, muy sí. activa, ¿sí? Porque yo diría que Libra es precisamente como trata de buscar siempre ese equilibrio y de la ecuanimidad, eh, eh, pues en el mismo género lo encuentra. O, por ejemplo, en una reunión social, muchos planetas en Libra, las personas que llegan a una reunión social y están hablando de derechas, él así no sea de izquierdas, llega a hablar de izquierdas para traer el equilibrio, la contrabalanza del tema, ¿no? Como mirar la Sí, otra sí, contracara, ¿sí? sí. Bueno, pero ahí también date cuenta que Libra este equilibrio lo consigue, lo proyecta a todo, es decir, no solamente a sus relaciones, a las personas con las que convive y tal, sino incluso a su ropa, a su ropa. El cómo cuidan, cómo se equilibran con la ropa que llevan. Y eso es algo curiosísimo, porque yo recuerdo mi hijo mayor es Libra, ascendente Libra, y ya siendo un
prácticamente un bebé todavía, cuando empezaba ya a vestirse solo, que no dejaba que lo vistiésemos nosotros, y sobre todo yo, que carezco absolutamente del sentido de gusto, como podéis ver por las camisas que me pongo. Pero tus camisas tienen fama, qué pena. Todo el mundo habla de tus camisas. Te pones a leer. Pero, y yo recuerdo que él no me dejaba vestirle, ya con 3 o 4 años él elegía, y un niño de 4 años se conjuntaba. Y esto me chocó mucho, me dije, es increíble, ¿no? El espíritu del equilibrio del Libra, cómo se equilibran con sus propias ropas, ¿no? Sí. Sí, sí. Y justamente por eso es la necesidad de como de querer que las cosas estén siempre equilibraditas. Entonces se vuelve obsesivo el tema a querer que todo esté en paz y en tranquilidad y entonces busco estar equilibrando una zona y otra zona, ¿no? Y de ahí el peligro a nivel de las relaciones de pareja y todo, que terminan los libras callando muchas situaciones por evitar un conflicto, por evitar una desarmonía cuando en realidad el Libra debe aprender a ir sacando, si no, eso va a explotar en algún momento, ¿no? Sí, Libra además, fíjate, yo desde el punto de vista un poco ya más de la astrología mundial o sociológica, si quieres, asocio mucho a Libra a lo que es la aceptación social, el sentido de lo socialmente aceptado. Así como Acuario para mí es lo políticamente correcto. Esto ya hablaremos otro día, pero para mí Libra es lo socialmente aceptado y pueden ser grandes esclavos de lo socialmente aceptado. ¿Eh? Y esto lo ves, por ejemplo, fíjate, esto es algo que lo observamos con el tránsito de Plutón en Libra. Fue muy interesante cuando transitó Plutón en Libra, porque fue en 70, como el 70, los 70 y sí, al los 80, 70 ¿no? y exactamente hasta comienzos de los 80, creo, o finales de los 70. Fíjate que fue los años, yo recuerdo perfectamente aquellos años en que prácticamente todos los países de Europa Occidental, de América, de Norteamérica, comienzan a dar entrada al divorcio en su ordenamiento jurídico. Claro, ¿y qué es el divorcio? El divorcio es la muerte del matrimonio. Es, es la cláusula de terminación en el contrato de matrimonio. Hay una cláusula de terminación que no existía antes, que se añade, que es la cláusula de terminación, que es el divorcio, que es una forma de gestionar la muerte del matrimonio, pero se gestiona de forma libriana, es decir, por contrato, lo incluimos en nuestro ordenamiento jurídico y ya está, ya no tenemos que asesinarnos, ni que hacer nada de esto, ni ir al tribunal de la rota, ni nada de esto, ya vamos al juez y el juez nos divorcia, ¿no? ¿Te das cuenta cómo Libra consigue civilizar algo que antes era tan terrible como los divorcios, que eran sangrientos, sanguinarios? Bueno, de repente se civiliza, ¿no? Pero al Sí. mismo tiempo vemos cómo esta generación con Plutón en Libra, y yo los veo cuando los trato, han sufrido este shock tan profundo de tener que integrar la muerte en su ordenamiento interior, digamos, en su visión del mundo, porque es difícil integrar la muerte Libra. Ellos lo consiguen, pero aún todavía chirría el sistema. Tú ves a esta generación que todavía sienten profundamente, es una generación cuyos padres se divorcian muy frecuentemente, lo ves, dice muy, muy alto el divorcio, y todavía sienten fuertemente este crujir, ¿no? de aquel divorcio. Qué buen análisis ese, José. Es que definitivamente, claro, al llegar un planeta a Libra, Libra necesita volverlo ley, de alguna forma, una ley social, ¿sí? Y poder poner ese asterisco de que no es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que la próxima crisis nos separe. Sí. Sí, bueno, sí, o que la muerte del matrimonio, la muerte de la relación reglada, nos separe, ¿no? Y bueno, y Libra, de hecho, también es curioso, ¿no? Cuando los ves maniobrar, los Libra, eh, cómo porque son muy hábiles tratando con la gente. Porque, claro, como ellos están siempre
en esta situación de me equilibro con el otro, me complemento con el otro no es mi enemigo, el otro es mi socio, el otro es mi colega, el otro es mi complemento, ¿no? Entonces llegan a conocer muy bien al otro y tienen su lado también, yo diría, manipulador, con mucha clase, todo hay que decirlo, ¿no? Que es hacer que el otro tome tus decisiones, hacer que el otro tome tus decisiones. Y eso lo ves mucho con los libros. Cuando hay patatas calientes, cuando hay lo que en España llamamos un marrón, ¿eh? Y que hay que tomar una decisión, Libra va a decir, se va a esconder detrás de otro, hacer que otro tome la decisión. Y va a terminar, sí, delegando que el otro fue porque tú tomaste la decisión, yo no. Sí. Sí, Eso es lo típico de decir, es que nos estamos divorciando, pero no es porque no te ame, no es porque seas mala, no es por ti, tú eres buena. Es como si les lanzara al otro sí, el tema, ¿no? Fíjate cómo con Libra, esa diplomacia, ese tacto social, ¿sí? Hace que la persona termine diciéndote todo lo mal que eres de una manera tan bonita que el otro termina diciéndote, oye, muchas gracias, ¿sí? Porque te lo dice de una manera tan agradable y todo, te dijo que era un tal por cual y no sé qué, pero tan bonito que, ¿sí? sí. Pero es curioso también cómo les cuesta, y esto es muy interesante, cómo les cuesta hablar de ellos mismos, cómo les cuesta hablar de mucho. Tú vas a interrogar a un Libra, tienes una sesión y tal, y le dices, te preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No quién eres, ni qué haces, no, ¿cómo te sientes? Y te van a responder, muy bien, ¿y tú? Y yo, no, me has respondido, he dicho muy bien. Nadie va a un astrólogo si se siente muy bien, ¿no? O sea, cuesta muchísimo, mucho. Contactar con la Tienen emoción. contactar con la emoción, Es, es algo que, mucho. sí, eso es no solamente de Libra, sino Libra, Géminis y Acuario, ¿no? De ¿Cómo te Acuario, sientes? Si sale corriendo y le dice al amigo, oye, ese Juan Carlos, ¿cómo es de intenso? Preguntándome que cómo me sentía, yo necesito ese oxígeno, no necesito esta situación, ¿sí? claro. No, pero ellos se ven mucho en esta situación porque, claro, ellos, por esta atracción que tiene la relación con el otro, pues tarde o temprano acaban cayendo con un otro que les pregunta cómo te sientes, o cómo te sientes acerca de mí, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es donde inician un baile de evasivo, ¿no? Para no contestarte. Es curioso, ¿no? Y ves los Libra que tienen planetas en Escorpio, ¿no? Que tienen, pues eso, Venus en Escorpio, Mercurio en Escorpio y tal, ¿no? Cómo tienen, sobre todo los que tienen Venus en Escorpio, su regente, madre mía, para Para de alguna tratar manera de... vivir todo eso al mismo tiempo, ¿no? Claro, sí, desde las funciones, la función racional es el aire, la función emocional es el agua. Es la opuesta, ¿sí? O razonamos o pensamos, o razonamos o nos emocionamos, ¿sí? Son como si fueran dos situaciones antagónicas, ¿sí? La emoción es un barril sin fondo. En la emoción nunca nada es suficiente, siempre quiero más. Es Es caótica, caótica, ¿sí? no puedes describirla, no puedes negociarla, no puedes escribir contratos en base a emociones. eh, pero es curioso luego también los Libra, la atracción que tienen por el agua, como todo el aire. Tiene una atracción por el agua porque el aire dice, oh, yo daría mi mano derecha por sentir como siente el agua, por tener esas emociones, porque ellos se dan cuenta que el agua vive algo que a ellos les cuesta mucho vivir, ¿no? Y entonces muchas veces acaban combinándose con gente de agua y ahí ves esa dinámica aire-agua que es súper interesante porque muchas veces es de incomunicación total, ¿eh? Porque el aire trata de comprender al agua. A mí me viene la gente de aire, los Géminis, los Acuarios, los Libres, es que no comprendo, estoy tratando de comprender mis emociones. Y yo les digo, pedazo de madera, ¿cómo quieres comprender tus emociones? Las emociones no se comprenden. Se Las sienten. emociones se sienten, fluyen, se viven, lloras, chillas, gritas, te conmueves,
así se viven las emociones. Uno no entiende sus emociones, por el amor de Dios, ¿no? Sí, sí, y es que fíjate que en esas parejas que hay muchas parejas, mejor dicho, la mayoría de parejas terminan siendo uno aire y el otro agua, y así no tengan planetas en uno, terminan generando esos actores. Entonces, el planeta los planetas, el actor de agua, lo que llega y dice, mira, no me gusta fulano. ¿Pero por qué? Dame una razón, ¿por qué no te gusta? No, no sé, no me gusta, ¿sí? Y el aire No sigue lo diciendo, dame siento, una razón. Sí, el agua pues simplemente así es, no lo ¿sí? siento. Y Sí. viceversa, cuando, cuando agua le dice a aire, es que no me has dicho que me amas. Y aire le dice, pero te parece poco, te lo dije el día que nos casamos, porque te lo tengo que estar repitiendo todo el tiempo. ¿Sí? Está aquí escrito, está aquí Está escrito, escrito. ¿no? Sí. Y entonces, claro, aire de repente es que le echan un portazo, se va la esposa y aire dice, pero ¿qué pasó? ¿Yo qué hice? ¿Dónde estuvo mi Hice, falla? sí. ¿Sí? No, no rompí ninguna regla del contrato, efectivamente, ¿no? Por qué se ha ido, ¿no? Sí, ¿no? Es curiosa esta dinámica, ¿no? De Libra y la gente de agua, ¿no? Eh, tengo aquí unas notas de cuando escribí sobre Libra, sobre los mecanismos de defensa de Libra. Eh, yo creo que ya los hemos mencionado, ¿no? La búsqueda principal es la búsqueda de un orden lógico, racional, social, y la idea de que si consiguen entender cómo funciona la relación humana, conseguirán limitar el impacto de lo emocional, ¿no? Cuán equivocados están. Pero es su idea básica, ¿no? Eh, lo vemos también a nivel social. Lo vemos a nivel social, decimos, bueno, ya estamos en un estado democrático, constitucional, tenemos un marco legal, ya está. Ya está, No, pero por no está. supuesto que no. No está, no Tal está. cual, tal ¿Eh? cual. Claro, ¿no? Lo vemos en cosas ahora como la gestión de la pandemia, ¿no? Que decimos, pero si lo hemos hecho todo bien, confinamos, luego desconfinamos, pero claro, desconfinamos y ¿qué pasa? La gente tiene emociones, se arroja en brazos de sus amigos, de su familia y tal, sobre todo en países latinos donde no estamos acostumbrados a reprimir nuestras emociones, ¿no? Entonces, pues, bueno, tal, y ahora eso, tenemos 40 veces más de casos que a comienzos del verano, ¿no? O sea que, claro, el aire no había previsto esto, Claro. pero el agua sí. Es que el ejemplo es perfecto, ¿no? Entonces, que los ancianos se pueden morir porque tenemos que confinarlos, dice Libra, desde lo racional, desde la ciencia, desde lo que debería ser, pero confinados y aislados también se están muriendo porque se mueren es de pena moral, de que no haya interconexión social, no hay nada más importante, y ahí es donde viene Libra, que el intercambio con el otro, porque cada vez que intercambiamos, cada vez que cooperamos con el otro, cada vez que amamos al otro, se despiertan una serie de oxitocina y en el cerebro también hay una serie de endorfinas que se disparan que son las que nos sanan y las que nos hacen mejores personas y mejores individuos. El contacto con el amor. Y solamente eso se puede dar cuando hay contacto social, ¿sí? Pero entonces, desde Libra, Rocianal, no contacto social y aíslen a los ancianos. Por Dios santo, lo que están generando ahí es una bomba de tiempo emocional, una Totalmente. depresión profunda, unos suicidios, es decir, se despierta lo que no hace la pandemia lo hace por otro lado el tema, ¿no? Eso es precisamente esa Sí. desconexión entre la emoción, agua y la razón. Y es todavía peor, estamos yendo de malo a peor, todavía peor cuando Libra eh, decide que ya no puede evitar la emoción, se da cuenta, está rodeado de emoción. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regularla. Y ahí es cuando realmente, como decimos en España, cuando la caga. Porque, claro, define ya emociones buenas y emociones malas. Y eso es realmente La yo diría, acabose. lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, porque claro, tiene mucho miedo de tomar una mala decisión. Entonces dice, bueno, pues estas emociones las muestro, las otras emociones no. ¿Qué es lo que él elabora un poco lo que es la corrección social, de algún modo, ¿no? Libras muy correctos socialmente,
porque sabe mostrar emociones buenas, las emociones que están aprobadas por el sistema, pero no las emociones malas, como por ejemplo la cólera, la ira, el rencor, el odio, el deseo descontrolado y todo esto. La Esas emociones pulsión. son malas, Mm. las pulsiones plutonianas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, y luego al final, fíjate, una cosa muy interesante también, Caruti lo menciona cuando habla de la luna en Acuario. Yo estoy de acuerdo con él, de que él dice que la luna en Acuario es la que tiene el umbral de dolor más bajo de todas, ¿no? Pero la luna en Libra también. Todas las lunas en aire tienen un umbral de dolor muy bajo. La luna es emoción. Y cuando esa luna se siente herida, ¿eh? Claro, trata, sobre todo las lunas en Libra, tratan de comprender qué me ha pasado. Y Eso, ahí es pero donde vosotros, los psicoterapeutas, tenéis muchísimo trabajo. sin duda. Así es, porque precisamente las emociones están dadas para ser sentidas, para ser admitidas, para ser comprendidas. Vivimos en un cuerpo de mucho porcentaje de agua, es decir, muchas emociones. Y Libra trata con 200 o 500 años de hiperracionalismo, de tratar de equilibrar todas esas emociones. Y lo único que hace con eso es mandar a todas esas emociones para el submundo, para el inconsciente, para que después exploten de una manera impresionante, generando una transformación enorme. Y la idea un poco, si tienes muchos planetas en Libra, o Sol en Libra, o Luna en Libra, es un poco, date espacios emocionales, permítete llorar, permítete sentir, permítete vivir con esas emociones que has catalogado como malas, pero realmente no hay emociones ni buenas ni malas, hay emociones, simplemente. Y se trata de ser un poco ser más íntegros, ¿sí? Con Libra, como es un equilibrio, pues yo creo que uno de los temas a trabajar con ese equilibrio es las emociones versus la razón, tratar de integrarlas de alguna forma. Si no lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana, por lo menos meternos a algo artístico, en donde pues, pueda expresar todas esas emociones, toda esa pasión, toda, en teatro, en pintura, música, algo que me permita tener un espacio adecuado donde no haya tanto daño colateral y se pueda expresar todo eso, ¿no? Sí, eso me recuerda una historia zen que me gusta mucho. Es una historia de un maestro zen que tiene sus discípulos y que les enseña el desapego y todas estas cosas muy, muy zen, ¿no? O sea, muy, muy, muy de aire, en cierta manera, ¿no? Y un buen día van y le anuncian la muerte de su madre cuando estaba con su discípulo. Y él rompe a llorar, y llora, y llora, y llora, y chilla, y se rasga las vestiduras. Y uno de sus discípulos dice, pero maestro, maestro, tú nos has enseñado el desapego. Y dice, idiota, estoy llorando porque me da la gana. No estoy llorando porque haya muerto mi madre, lloro porque me da la gana, ¿no? Y de estas historias que no tienen sentido, pero que muestra cómo, cómo el aire puede manejar la emoción finalmente. Sí. Puede conservar el desapego aéreo y al mismo tiempo dejar fluir la emoción y darse cuenta de que no llora porque ha muerto su madre, llora por el impacto de la muerte de la madre, que es muy diferente a la muerte de la madre objetiva. Él se da cuenta que hay un mundo objetivo y que hay un mundo subjetivo, y que el mundo subjetivo tiene que vivirlo inexorablemente, ineluctablemente también, ¿no? Entonces eso. Es una de las misiones de Libra, justamente. Entender que tiene, por más ecuanimidad, por más raciocinio, por más computadores, tenemos la biología, nacemos biológicos, porque es que los planetas en Libra son tan ideológicos que quisieran más bien, ¿y por qué tenemos que nacer de un cuerpo? ¿Por qué no hay clonación ya? ¿Y por qué la menstruación y todo eso? No, 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 o sea, porque eso más bien no ecuanimidad y raciocinio. Pero ya nacimos en un cuerpo físico, biológico, estamos embebidos en una mascota individual, nuestro cuerpo, al cual debemos cuidar, abrazar, contener, dejar que se exprese sus pasiones, sus intensidades, todo. Es decir, no Sí, solamente lo que es bueno y justo socialmente. Y es un poco como no quedarse tanto en el afuera, ¿no? Porque es que el sol en Libra puede llegar a quedarse
en que si me admiten afuera, me admito yo. Y no, acá se trata es, yo ya estoy metido en un cuerpo, tengo que admitirme a mí mismo para empezar a hacer algo social hacia afuera. Yo diría un poco como comentario de resumen, yo diría, Libra, equilíbrate a ti misma o a ti mismo. No trates de equilibrar el mundo, no te preocupes por el mundo, ya se arreglará el mundo, pero equilíbrate a ti mismo, porque si no te equilibras a ti mismo, difícilmente vas a poder equilibrar a nada, ¿no? Yo recuerdo esto, todos los Libras con el Sol, conjunción Plutón que han pasado por mi consulta, ¿no? Y que todos tratan de racionalizar que su primer novio muere, el padre muere, y lo racionalizan, digo, no racionalices, muere gente que quieres mucho, gente con la que te identificas profundamente, gente en base a la cual has construido tu identidad. Pues ráscate las vestiduras, llora por ello, haz su duelo, no trates de entenderlo. Ese Plutón está insertado a tu Sol en Libra y te va a ir continuamente haciendo pasar por experiencias de colapso, de muerte, para darte cuenta de que la muerte y la vida es la misma cosa. Y que ese es el equilibrio, es el mensaje final de un Sol conjunto con Plutón en Libra, es la muerte y la vida son un equilibrio. Son un equilibrio y es mi equilibrio. La muerte y la vida, la biología, los instintos, poder sintonizarlos con mi vida y no racionalizarlos. Sí, ese ejemplo de los Sol Plutones, los Libra de los 70, 70 del 70, bueno, de todos los de la década de los 70. Sí, Entonces, sí, o los que hayan nacido estos últimos años con una cuadratura Sol-Plutón también, ¿no? Sí, 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 Ay, sí. Dios mío. Poder integrar esa otra zona. Mira, hay otro tema interesante con los equinoccios y es que cuando hablamos de Aries y el inicio del año de la primavera en marzo, es la misma primavera pero en el hemisferio sur. Entonces también estamos hablando de una energía cardinal que a veces se subordina un poco a Libra de que está más bien generando un espejo a los demás cuando en realidad Libra tiene la gran característica de ser la primavera en el hemisferio norte, es decir, tiene esa misma energía dinámica para generar las semillas y además con diplomacia, contacto. Pensaría yo que si uno tiene planetas en Libra, es muy importante motivar ese liderazgo y esa energía de hacer cosas nuevas, diferentes, de abrir propuestas, de tener nuevas iniciativas, ¿no? De abrirse, de esa energía de darse cuenta de que estamos profundamente, inevitablemente interrelacionados, codependientes. Pero en el codependiente no en el sentido de dependencia emocional, sino en un sentido, yo diría, fáctico, que somos dependientes el uno del otro en cada momento de nuestra vida, cuando vamos a comprar un billete de autobús, cuando vamos a un restaurante a comer, dependemos de la persona que nos sirve. Ahora estamos hablando tú y yo, dependemos el uno del otro continuamente, incluso cuando estamos solos, dependemos del otro que soy yo también. Por eso la casa 7, yo siempre digo a la gente, el primer otro importante eres tú mismo. Si tú no sabes relacionarte bien contigo mismo, difícilmente vas a poder relacionarte bien con otros, ¿no? Esto me recuerda a otra historia de mi hijo David, mi hijo mayor, que es Libra ascendente Libra. Es una historia muy curiosa, que es que cuando llegamos a Bruselas hace muchos años, cambiamos de casa y llegamos a una calle nueva, las típicas calles de Bruselas, de casas adosadas, y nosotros teníamos la última casa. Y él fue subiendo casa por casa, tenía 8 años, 7, 8 años, casa por casa en un lugar en el que no conocía a nadie, llamando a cada timbre, preguntándoles, ¿tienen ustedes niños de mi edad? Qué Casa por casa. belleza, qué belleza, Libra. Increíble. Y yo me enteré más tarde porque de repente los otros padres me comentaban, vino tu hijo y está muy bien, porque así mi hijo no salía de casa, pero ahora ya ha organizado un grupo y ya están todos organizando cumpleaños y cosas. En una ciudad donde la gente no sale de casa. Piensan que están en una zona de guerra o algo así, no salen de casa, ¿no?
Entonces, de repente llega mi hijo y, y los pone a todos en relación. Es Precioso. curiosísimo, ¿no? Qué belleza ese ejemplo. Y es que ahí está Libra pintado, porque es que Libra necesita del otro. Pero también hay que Totalmente. ver qué es el otro. El otro es un espejo, porque es que en el otro reflejamos cosas que tenemos dentro que no podemos ver. Con cada persona somos distintos. Le preguntas a tu mamá cómo eres, a tu esposa, a tu ex, y todas van a decir que eres de una manera muy distinta. Ahí estás reconociendo partes de tu sustancia, de tu esencia, en esos espejos. Y Libra necesita por eso interconectar. Lo que está buscando en el fondo también es conocerse, conocer sus capacidades, sus virtudes. Solamente nos conocemos cuando tenemos, por ejemplo, en esta interacción tuya y mía, acá estamos hablando delicioso de astrología. Interconectamos y cada palabra tuya jala otra situación interna mía y viceversa, ¿sí? Y vamos generando esos espejos que de otra forma en ese diálogo no podríamos conocer. Simplemente yo hubiera preparado una charla con unos puntos y se acabó, pero en el intercambio es donde realmente la humanidad despega. Y eso es algo que a mí me parece a mí muy bonito para este equinoccio, estos primeros grados de Libra, que es donde se va a tener, aparte, la conjunción Júpiter de los cronocratos en Acuario, haciendo trino a Sí, este punto, ¿sí? Que lo que viene precisamente en esta nueva era de estos cronocratos es la interconexión, la socialización, el intercambio. Allí hay un gran valor humano, porque en esos espejos reconocemos tesoros que hay allí profundos. En la soledad no lo reconocemos. no. El, el, el monje tibetano que se va a derretir hielo al Himalaya, pues sí, puedes llegar a la iluminación, hermano, pero necesitamos del otro, del contacto, para saber para qué soy bueno, para qué soy útil, cómo engrano socialmente. Entonces, precisamente yo creo que este equinoccio es la semilla de esa semilla primavera, de esto social que viene, de esta interconexión. Eh, mm, Y luego también, fíjate, los grandes mitos de Libra, eh, pensando un poco en este reto que los dioses nos plantean, decir, bueno, encuentra qué animal es Libra o qué persona es Libra, ¿no? Date cuenta, los mitos de Libra, el de París, que tiene que decidir entre las tres diosas, el de Tiresias, que tiene que decidir entre si Hera o Zeus se lleva la mejor parte del sexo. Eh, es siempre un mortal, es siempre una persona como tú y yo, simplemente pues que la vida le ha hecho experimentar lo femenino y lo masculino, el que va a tener que lidiar desde esa base de equilibrio entre lo masculino y lo femenino de Tiresias y del mismo París, que era un hombre muy andrógino, increíblemente andrógino, ¿no? Tal y como lo describen, ¿no? Que de hecho no entraba en batalla, huía de las peleas y tal, era un hombre, pero no era un hombre de manual, ¿no? Entonces, ¿cómo desde esta unión de lo masculino y lo femenino es desde donde podemos dirimir los grandes conflictos internos, arquetípicos? Porque tienes a Hera y Zeus, o sea, dos arquetipos bien fuertes, o tienes a Minerva, Hera y no recuerdo cuál era la otra, Atenea, las tres diosas, otros tres arquetipos brutales, fortísimos, que estaban a la greña entre ellas. Y es un poco el principio interior de armonía, de equilibrio interior, desde el cual ese centro interior, que es el fiel de la balanza, que es el fiel de la balanza, el punto central de la balanza, desde el cual podemos dirimir nuestros grandes conflictos internos, ¿no? Y por eso muchos terapeutas, muchos analistas tienen una casa séptima muy fuerte. Si te das cuenta, Jung tenía una casa séptima fuerte, Freud tenía Sol, Plutón, Venus en la casa séptima. Eh, ¿Por qué? Pues de alguna manera lo libriano, la casa séptima, es la posición del hombre, de la mujer, que puede dirimir sus grandes conflictos. ¿Eh? y que precisamente ahí estás mostrando ese tema de que por eso necesitamos conocer e interactuar con el otro, ¿sí? Para poder tener esa experiencia, esa sabiduría que me permita encontrar el punto ético, el punto medio, eh,
porque de lo contrario solamente voy a estar polarizado en una zona. Nada más interesante de un terapeuta que haya vivido mucho, que haya tenido sus vivencias, si no, no tiene cómo contrastar temas. Eh, y de la Y, misma manera de un trabajador, ningún trabajador tan bueno como el que ha arrancado desde cero, desde el ser mensajero hasta llegar a grandes cargos, porque conoce una dinámica y puede entender un poco ese equilibrio, ¿no? y luego date cuenta también cómo Libra está en el fulcrum del zodíaco, en el punto de equilibrio del zodíaco. Libra está a medio camino entre Cáncer y Capricornio, la madre y el padre. Libra está justo enfrente de Aries. Es decir, el inicio, el principio de acción, Libra le opone el principio de reacción, que es un principio elemental de la mecánica, que dice que si tú actúas en este sentido, algo actuará contra ti con la misma fuerza e intensidad en el otro sentido, ¿no? Libra es la reacción, Aries acciona, Libra reacciona, ¿no? Y así consiguen el equilibrio. En física se llama el equilibrio dinámico, ¿no? O sea que vemos cómo Libra está realmente en el punto de equilibrio del zodíaco. Y bueno, y seguiremos representándola con una balanza, porque a lo mejor los dioses nos engañaron y realmente es la balanza lo que representa a Libra. Sin duda. Bueno, José Alberto, pues qué delicia esta interacción. Ojalá volvamos a hacer otra ahora para noviembre Cuando quieras. para hablar para el siguiente mes de pronto, para hablar de Escorpio. Para hablar de Escorpio me vestiré como tú de negro. Me vestiré de negro. Es que esta vestida negra, tengo a Plutón en Libra, soy de esa generación. Ah, oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Sí, pues me vestiré de negro y pondremos las luces más bajas, luces así infernales, rojas. José Alberto, Muy deliciosa bien. la interacción. Un- Muchas gracias por tu tiempo y a ti, este, un abrazo. Y un abrazo a todos y a todas. gracias. Chao. Hasta la vista. Chao, chao.